Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. El título de esta palabra es predica, justamente, predica la palabra. Quiero hablarles sobre una partecita de la carta que le escribe Pablo a Timoteo, ya en los últimos momentos, ya antes de partir. Pablo escribe algo tremendo, deja su legado y nos deja hasta el día de hoy resonando a nosotros nuestro propósito aquí en esta tierra, en esta vida. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice, así lo voy a leer en la Nueva Traducción Internacional. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y todos decimos, esta palabra es tan fuerte, tan contundente, porque este hombre está dejando su herencia, está dejando su legado. Estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. No son las instrucciones de una persona que recién comienza, sino justamente es el legado espiritual de alguien que está terminando, como bien dice, ya está acabando su carrera. Y Pablo no lo escribe desde la comodidad de un resort o de un lugar donde él podía decirlo así tan tranquilamente. Lo escribe ya desde la cárcel. Lo escribe desde un lugar complicado, pero desde esa prisión él es consciente de que su tiempo ya ha llegado. Sin embargo, lejos de hablar de sí mismo, no le dice a Timoteo, fíjate todo lo que logré, fíjate todo lo que alcancé, sino que él le da una tarea específica. Él le dice a Timoteo, mira, lo que te voy a dejar es, al parecer cuando lo diga es sencillo, pero no va a ser tan sencillo. Lo único que te pido es que no dejes de predicar la palabra. No dejes de predicar la palabra del reino de Dios. Y ese es el mandato que nosotros hoy tenemos. Como en varias oportunidades les he dicho, muchas veces me pregunté a mí mismo, Señor, ¿para qué me trajiste a este lugar? Al lugar donde estoy ocupando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito por el cual me llevaste a un lugar tan difícil, tan complejo, tan maltratado por la gente? ¿Por qué estoy aquí? Y el Espíritu Santo fue muy fuerte al decirme cuál era la causa, sabiendo que nosotros pertenecemos a otro reino, sabiendo que el reino de Dios se ha acercado y es el reino que va a manifestar a su Hijo. ¿Qué estoy haciendo yo en el reino de los hombres? Pero la palabra fue contundente y fue fuerte. Predica la palabra. Predica la palabra. El gran objetivo es que la palabra nunca deje de correr. No solamente en predicar, sino en ser los canales para que esa palabra siga corriendo. Por eso, hermanos, el reino no se sostiene por estrategias humanas, por popularidad o por tendencias culturales. El reino va a avanzar cuando hombres y mujeres anuncien fielmente la palabra de Dios. Si usted quiere ser parte del proyecto de Dios, usted tiene un gran objetivo en su vida, que es nunca dejar de predicar la palabra.
Pastor, no sé cuál es mi llamado, no sé qué hacer, estoy en un momento difícil. Te voy a hacer muy sencillamente, no te voy a decir solamente que ores a Dios y que busques a Dios. Te voy a decir lo que Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra siempre. Me he encontrado en lugares diciendo: ¿qué estoy haciendo acá? Pero había alguien que estaba por recibir una palabra. Había alguien que necesitaba una palabra. Yo me imagino, me imagino a una persona como Felipe, que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese Felipe, que era un hombre de Dios, un hombre que estaba junto con los apóstoles y que había comenzado su ministerio, de un día para el otro fue tomado y llevado al medio del desierto. Seguramente Felipe se preguntó: ¿qué estoy haciendo yo acá? Pero dice que empezó a observar en el horizonte que venía un carruaje. Venía alguien ahí arriba, un eunuco, que necesitaba la palabra y no solamente le predicó, sino que lo bautizó y le hizo introducir al reino de su amado Hijo. Hermanos, el reino necesita avanzar. Por eso Pablo le hace este encargo: predica la palabra. Hermanos, la predicación del reino es un encargo divino. Pablo coloca a Timoteo delante de la eternidad. Pablo le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino. No le dice: te encargo delante de la iglesia, te encargo delante de los líderes, te encargo delante de la gente. No, lo pone delante del Padre y lo pone delante del Hijo. Te encargo en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. La predicación no es simplemente una actividad ministerial, no es solamente vamos a predicar al hospital, gloria a Dios por eso. El ejercicio de la predicación tiene que ser algo constante en nuestra vida. Es una responsabilidad dada por nuestro Rey, dada por nuestro Padre, para extender su reino. Jesús mismo inició su ministerio con este mensaje. ¿Cuál fue el mensaje con el cual Jesús inició su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. La iglesia no fue enviada a expresar opiniones, no fue enviada a expresar ideologías o expresiones personales. Fue enviada a proclamar el mensaje del reino de Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que recordar que somos representantes del reino de Dios en esta tierra. Usted y yo somos representantes, por ende, no dejemos de hacer lo que debemos hacer. Predica siempre. Si es necesario, habla, pero predica siempre. La palabra del reino debe proclamarse no cuando las cosas están bien, sino que debe proclamarse en todo tiempo. Claro que hay momentos que no tenemos ni ganas de expresar absolutamente nada ni decir nada. Hay momentos posiblemente que no tengas ni ganas de predicar ni de dar ningún tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque hay situaciones difíciles que podés estar atravesando y somos personas y estamos, como decía el apóstol Pablo, estamos sujetos a pasiones humanas. Pero quiero decirte que nuestro mandamiento y nuestra responsabilidad, el mandamiento de Dios y nuestra responsabilidad nos lleven a que sigamos predicando, que dejemos nuestras cargas en el Señor, que dejemos nuestros problemas y nuestros conflictos en sus manos y que nosotros hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado. Predica la palabra siempre, en tiempo y fuera de tiempo. Persiste en hacerlo, aunque no sea el momento oportuno. Esta expresión de Pablo, tiempo y fuera de tiempo, nos está hablando o significa cuando sea conveniente, pero también cuando sea inconveniente, cuando la gente quiera escuchar, pero también cuando la gente no quiera escuchar. Porque la verdad no depende de un clima cultural. Los profetas, si usted estudia la palabra, si usted lee la palabra y ve en el Antiguo Testamento, observa en qué momento los profetas hablaban por boca de Dios, cuando ellos tenían que expresar la palabra. ¿Eran tiempos buenos? ¿Eran campañas multitudinarias donde la gente se agolpaba para decir qué lindo y aplaudía así los mensajes?
en los peores momentos ellos se tenían que levantar y tenían que expresar la verdad del reino de Dios, porque tenían que seguir anunciando que el Mesías iba a volver, como nosotros ahora seguimos anunciando que Cristo viene pronto. Hermanos, Juan el Bautista predicó en momentos muy difíciles. Jesús predicó en tiempos muy difíciles. Los apóstoles predicaron en tiempos extremadamente difíciles. Pero la misión nunca fue esperar el momento favorable, sino encontrar personas fieles. ¿Somos fieles al mensaje? ¿Somos fieles a lo que nos han encargado? ¿Somos fieles al reino en el cual por la sangre de Cristo hemos sido introducidos? Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 28, 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. El reino avanza cuando la iglesia permanece fiel, incluso cuando el mundo cambia, incluso cuando las naciones cambian. No podemos adaptar el mensaje muchas veces para hacerlo más aceptable. No. Aun cuando la verdad la digamos con amor, hay que seguir anunciando la verdad. Aunque la digamos con amor, no hay que modificarla. No hay que modificar la palabra. Hermanos, tenemos que aprender a entender que debemos caminar en esta vida siempre predicando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra del reino transforma a las personas. La palabra del reino transforma a las personas. Por eso Pablo le decía a Timoteo: exhorta, corrige, reprende, anima con paciencia, sin dejar de enseñar, sin dejar de predicar. La predicación de la palabra tiene 3 funciones fundamentales. Primero, corrige. ¿Qué significa? Eso que estaba torcido se tiene que enderezar. En nuestra vida la palabra tiene que corregir, pero cuando nosotros hablamos la palabra en la vida de otros tiene que corregir, no usted. Nosotros no somos los que corregimos a la gente. Nosotros no estamos para decirle usted haga esto o haga lo otro, no nos confundamos. Es la palabra la que nos tiene que hablar a cada uno de nosotros para que usted tome las decisiones correctas. No deposite sus decisiones en un tercero. No crea que porque sigue a tal o cual pastor o cual o tal líder, usted va a depender de lo que los otros le digan. Generalmente cuando vienen a pedirme un consejo, la verdad que yo me agarro un poco la cabeza. Porque no es fácil dar consejos. Porque quien te lo puede dar es tan imperfecto como el que lo pide. Claro que en la multitud de consejos dice que está la sabiduría. Pero hermanos, la palabra es la que debe revelarme aquella decisión que debo tomar para que la voluntad de Dios se establezca en mi vida. ¿Me entiende? No descanse en que otros tomen decisiones por usted. La palabra corrige. Como cuando usted expresa la palabra, usted va a ver que la gente va a escuchar. Y posiblemente le pida consejo en un granero. Cuando usted está predicando la palabra en ese lugar, hay un efecto que va a ocurrir en esa casa. No hay dudas. Pero ojo, sembradores, no están ustedes para dar consejos humanos, ustedes están para predicar la palabra. Y que la palabra haga que esa gente pueda ser corregida en su conciencia, en su interior, para tomar buenas decisiones. La palabra corrige, la palabra reprende. ¿Qué significa esto? Que confronta el pecado. Volvemos a lo mismo, no estoy yo para confrontar el pecado, es la palabra la que hablando a mi corazón y a mi vida me confronta y me dice: lo que estás haciendo no es lo correcto. Lo que estás haciendo o como estás viviendo no es la voluntad de Dios. Y esa palabra me tiene que llevar a reflexionar, a pensar en mí mismo, en probarme a mí mismo y en decir: Señor, quiero vivir conforme tu palabra. Y lo tercero, la palabra anima. Levanta al caído y fortalece al que está débil. La palabra nos da esa fortaleza que necesitamos. Muchos quieren que solamente la palabra anime, que solamente la palabra motive. Otros buscan que solamente denuncie. No, necesitamos un predicador que
que nos diga que nos vamos a ir al infierno. Yo no quiero mandar a nadie al infierno. No. Todos estamos aquí por su gracia. Y si estamos aquí es porque existe la posibilidad de que estemos frente a Cristo. Por ende, el infierno no es para nosotros está el cielo, para nosotros está el reino del amado Hijo, el reino de nuestro Padre está para cada uno de ustedes. Claro que si no vivo conforme a la voluntad del Padre, lamentablemente, mi futuro eterno puede estar llevado hacia otro lugar, pero nosotros no estamos solo para denunciar, estamos aquí para proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra del reino tiene esa bendición y esa posibilidad de animarnos, pero también confrontarnos y también llevarnos al arrepentimiento. Jesús confrontó, claro, a los fariseos, restauró a los pecadores y esa misma verdad nos corrige en este tiempo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, es alguna palabra que nosotros conocemos también. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mientras yo estoy expresando esto, mientras yo estoy predicando, yo sé que hay algo que está sucediendo en tu interior y en tu corazón. No soy yo. No se confunda. Es la palabra de Dios la que está confrontando tu vida en este preciso momento. La transformación verdadera no proviene de la capacidad del predicador, sino del poder de la palabra. El objetivo de la palabra no es entretener, es convencer, es convertir, es transformar a aquellos que la escuchan. Es la palabra. Por eso el profeta decía, mi palabra, decía por boca de Dios, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual fue enviada. Hay algo que la palabra en este momento está haciendo en tu vida. Pero ¿sabes algo? La palabra del reino será resistida. Pablo le decía a Timoteo, llegará el tiempo en que muchos no van a tolerar la sana doctrina. Tendrán comezón de oír. ¿Qué significa? Personas que quieren escuchar solo lo que les conviene. Dame una palabra que me motive, pastor. Dame algo que me inyecte más fe. No me estés pegando. Yo no estoy pegando la palabra que nos pega a ambos. Es la palabra que corta para aquel lado y para este. Mi padre siempre decía que la palabra es viva, eficaz y cortante como espada de doble filo, porque un filo corta para allá, pero otro filo corta para acá. Porque mientras predicamos también somos confrontados. Y también muchas veces nosotros resistimos, porque la carne lo primero que hace es resistir las verdades eternas. Pablo no dice, quizás llegará el momento que muchos no van a tolerar la sana doctrina. No, dice, llegará. Porque el problema no va a ser la falta de predicadores. El problema es la falta de oyentes que no quieren oír la palabra de verdad. Claro que las personas van a buscar una palabra que no los confronte, que no los incomode, que no les exija arrepentimiento, que no los llamen a la obediencia. Sí, por eso decía Pablo, van a cambiar la verdad por aquello que satisface sus propios deseos. Hermanos, no dejemos nunca de que la palabra solamente a nosotros llene ese hueco de deseos personales. No utilicemos la palabra para la que solamente nos conviene. No, la palabra tiene que confrontarnos. La palabra nos tiene que dirigir y nos tiene que corregir y nos tiene que llevar a la obediencia a Cristo. Jesús enseñó algo muy contundente en Mateo capítulo 7, versículo 13. Jesús enseña, entren por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción
y muchos son los que entran por ella. Pero la otra puerta, ¿cómo es? Estrecha, angosta. Porque angosto el camino que conduce a la vida y pocos son los que la encuentran. Yo me preguntaba siempre, Señor, ¿por qué la puerta de la perdición es tan ancha y la de la salvación es tan estrecha? Hasta que entendí que es porque por la puerta estrecha solamente puede pasar uno. Y ese uno es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. El que ha pasado es Cristo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos encargado de inventar puertas anchas para decirle a la gente, entre, que hay portones de bendición. Entonces, caemos en la palabra del consumismo, en el evangelio del consumismo. Venga y sea sanado, venga y sea prosperado, venga y sea liberado. Y después arréglese. La palabra tiene que hacer, tiene que crear, tiene que transformarnos en una nueva persona. El reino siempre tendrá oposición, porque desafía el gobierno del ego humano. Siempre. El ego nos quiere gobernar continuamente y la palabra viene a confrontar y abrirse espacio. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea manifestado en cada uno de nosotros. Hermanos, la fidelidad no se mide por la popularidad del mensaje, sino por el apego de ese mensaje a la verdad. Y nosotros como predicadores, ¿cuántos predicadores hay acá? ¿Cuántos predicadores hay acá? El predicador, ¿cómo tiene que permanecer? Pablo le decía a Timoteo, vos por el contrario, mantenete firme. Usted es un predicador, le guste o no le guste. Usted es un predicador, usted predica todos los días. El problema es que no se da cuenta, porque usted predica con su propia vida. En cada cosa que hace y en cada decisión que toma, usted predica. Mientras otros abandonan la verdad, Timoteo tenía que mantenerse firme. Pablo mismo dice, muchos han dejado la verdad, han aprendido el mensaje, pero después se han alejado y se han ido fuera de la verdad eterna. Pero Timoteo, y hoy te digo a vos, mantenete firme. Nos decimos a nosotros, mantengámonos firme. 4 cosas fundamentales que te quiero dejar en esta mañana como consejo. Primero, sé prudente. La prudencia fundamental en este tiempo. Sé prudente. Tenés que mantener una mente sobria y equilibrada. En tiempos donde nuestra mente está teniendo tantos ataques, donde la salud mental de todos se ve afectada diariamente por muchísimos factores, la palabra de Dios nos dice que tenemos que mantener una mente prudente, una mente equilibrada. Número 2, soporta los sufrimientos, soporta las aflicciones. Servir al reino implica sufrir aflicciones constantes. Cuando todo parece que está todo perfecto, ahí sácate. Se nos mueve de vuelta la estantería. Porque es el precio que tenemos que pagar. Es el precio que tenemos que pagar por abrazarnos a la verdad. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa muchas veces que no es lo que quiero, lo que siento o lo que me hace bien. Hay momentos que vamos a tener que atravesar tormentas difíciles. David nos decía, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Número 3, Pablo le dice, haz obra de evangelista. Predica, haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque el reino tiene que seguir en esa dinámica
donde se anuncie el mensaje. En cada lugar, en cada rincón, en cada momento donde esté, tenemos que anunciar el mensaje del reino. Usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos que hacer la obra de evangelistas. ¿Vio que la gente no nos dice evangélicos? ¿Cómo nos dicen? Vos podés creer, yo todo el tiempo hablo con periodistas y con personas, digo, no somos evangelistas, somos evangélicos. Hasta que un día me tocó esta palabra, si nos están profetizando eso. Y si los otros nos están diciendo, hagan la obra que tienen que hacer. ¿Son evangélicos? Sí. Bueno, estamos acá con el pastor evangelista. Pero, sí, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Y cuarto, cumple tu ministerio. Terminemos la tarea que Dios nos encomendó. Cumplamos con nuestro ministerio. Es difícil. Hay momentos donde queremos dejar todo, colgar la toalla, los guantes, todo. Basta. Hasta acá. Cumple tu ministerio. No nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer en esta vida? No abandones tu asignación. Dios no nos pedirá cuenta por el ministerio de otro, nos va a pedir por nuestro propio ministerio. Él nos encomendó, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Aunque duela, Dios nos entregó ese ministerio. La predicación del reino tiene una recompensa eterna. Es tremendo porque Pablo mira hacia atrás, ¿no? Él está en esa etapa y él mira para atrás y él no habla ni de los milagros que acontecieron o lo que él hizo, no habla de las iglesias que se fundaron, no habla de las multitudes que alcanzó. Él habla exclusivamente de fidelidad. De fidelidad. La verdadera victoria de cada uno de nosotros no está en cuánta fama hemos acumulado o cuántas cosas hemos logrado, sino si nos hemos mantenido fiel. Por eso él decía, me espera la corona de justicia. Él habla de un premio. Ayer reflexionábamos con los jóvenes aquí sobre la Copa Mundial. ¿Les gusta la Copa Mundial? No les gusta a nadie, ¿no? Vamos Argentina, vamos a orar para que... No, mentira. Pero ayer vine y traje una copa de yeso parecida a la del Mundial. Si usted ve eso, no se asuste. Me gustan esas cosas. Y reflexionábamos sobre todo el mundo, ¿no? Se habla de 3.000 millones de personas observando, mirando en todo el mundo este espectáculo del deporte más hermoso y grandioso que existe en el planeta. Se nota que soy futbolero. Hermoso. Yo estoy viendo hasta las 3 de la mañana, noche mirando un partido. Es una vez cada 4 años. Hay que ver Australia, Turquía, ¿no? Canadá, Bosnia. Qué cosas hermosas. Me encanta. Y reflexionábamos sobre cuántos están, 3.000 millones mirando y cuántos van a levantar esa copa. 18, 22 jugadores, de los cuales 11 que se van turnando con algunos capaz que en los 8 partidos que durará este mundial, capaz que jueguen 15 minutos en los 8 partidos y van a levantar la copa y se van a emocionar como, Entonces, pero ¿cómo puede ser? Imagínense, tanta gente, tan pocos que ganan, ¿no? Después nosotros pensamos que ganamos, no ganamos nada. Festejamos con los que ganan nada más, pero no ganamos, no es de nosotros el trofeo, es de los jugadores, porque ellos jugaron, ellos transpiraron la camiseta. Ahora, qué tremendo, porque Pablo decía, señores, yo estoy terminando una competencia y voy a recibir mi premio. Y cada uno de nosotros acá vamos a terminar esta competencia y vamos a llegar arriba y vamos a levantar la copa, porque ese premio tiene que ver con el llamamiento, como cuánto hemos cumplido con el llamado que Dios nos ha otorgado en esta tierra. Esa gran recompensa, ese gran premio, está reservado para aquellos que esperan que el Rey de Gloria vuelva aquí. Y decimos, Maranata, Cristo viene pronto. Hermanos, Pablo está muriendo, pero el mensaje sigue vivo. Pablo murió, pero el mensaje sigue vivo. Muchos de nosotros vamos a pasar de esta tierra, pero lo más importante, el mensaje seguirá vivo y seguirá corriendo. La tarea continúa. El reino necesita hombres y mujeres que prediquen la palabra, permanezcan firmes en la verdad, no se dejen llevar por modas espirituales, soporten las aflicciones y las dificultades, cumplan fielmente su llamado y esperen con amor la venida del Rey, la venida de Cristo.
Porque al final de cuentas, nuestra carrera, no importa cuánto éxito tuvimos según los hombres, sino cuánto hemos sido fieles al encargo del reino. La mayor necesidad de nuestro tiempo no son predicadores populares, sino mensajeros fieles que sigan proclamando la palabra del reino hasta que Cristo venga.